Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema que tiene al Caribe y al mundo bajo la mirada concentrada en lo que pueda pasar los próximos días, y es la presencia de lo que en principio fue una tormenta tropical y ya se ha convertido en un huracán categoría 5. Huracán que no solamente preocupa, tiene a la gente a la expectativa, ya con tormentas, intensas lluvias en toda su área de influencia, y por supuesto nuestro país no se escapa a lo que está pasando con el huracán Beryl. El huracán Beryl ya tiene un rumbo definido, y para entender lo que está pasando en el Caribe, hoy tenemos un invitado de lujo, una de las voces más autorizadas de la ciencia que estudia el movimiento de estos fenómenos naturales, un meteorólogo destacado, si no el más destacado de nuestro país. Ha sido director del IDEAM, entre otras dignidades, una figura pública reconocida en diferentes medios de comunicación y, por supuesto, un experto que además tiene estudios en meteorología en Budapest, en Hungría, y por supuesto es escritor, especialista, analista, columnista, y hoy nuestro invitado en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo más importante de todo es que es barranquillero, juniorista, y le está haciendo fuerza a la selección Colombia. Esperemos que este huracán nos traiga energía positiva a nuestra selección en el partido con Brasil. Está con nosotros Max Enríquez Daza. Max Enríquez, bienvenido al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, ¿qué es lo que hay que saber de Beryl? Bueno, faltó algo en la presentación, Julio César. El pariente Max Enríquez. Somos parientes. Así es. Los Enríquez de Barranquilla somos parientes. Yo no conocía a Julio César, pero lo estoy conociendo ahora. Y nada más apropiado que este programa que se llama El Termómetro, para medirle la temperatura al clima de lo que está pasando en el Caribe. El Caribe está siendo removida, azotada por Beryl desde hace un par de días, un huracán que se formó frente a las Guyanas, sobre las aguas del Océano Atlántico tropical, una zona donde el mar estaba más caliente que todo el resto de la zona. Tenía temperatura, o tiene temperatura de 30 grados centígrados. Es una cosa extraordinaria porque 30 grados centígrados son 3 grados más de lo que necesita un huracán para formarse, desarrollarse y avanzar. Los huracanes generalmente, Julio César y a todos los televidentes, requieren humedad que la reciben del mar, por eso los huracanes se forman sobre el mar. Necesitan una circulación ciclónica, que es una circulación rotando hacia un mismo centro, es la que se da debajo de las ondas tropicales que pasan una tras de otra en esta época por allí. Pero lo más importante es las temperaturas de la superficie del mar, que deben estar por encima de 27 grados centígrados. Ahí donde se formó Beryl había 30 grados centígrados. O hay 30 grados centígrados. Entonces el sistema agarró fuerza inmediatamente y de una vez no solamente se intensificó a categoría de huracán, sino a categoría 4, y así pasó sobre las Antillas menores del Caribe, pasó sobre Barbados, causó inundaciones y daños en muchas partes, pero las islas de San Vincent y las Granadinas, unas islas paradisíacas que hay allí en las Antillas, fueron las que más sufrieron los daños. Yo no he visto todavía los videos de la destrucción que causó el paso de Beryl por allí, pero debió ser bastante severo. Hoy en día lo tenemos al norte de La Guajira,
más o menos sobre la longitud de Colombia, que son los 75 grados de longitud oeste, y está avanzando hacia el oeste y noroeste a razón de 35 kilómetros por hora. Los vientos en el interior, para completar este paquete inicial de información, los vientos en el interior estaban hace un rato en 260 kilómetros por hora. Bajaron 10 kilómetros por hora porque la tendencia es que se vaya debilitando hasta seguirá siendo categoría 4 o 5 cuando llegue a Jamaica mañana en horas de la mañana, las primeras horas del día, causando la mayor destrucción que va a quedar registrada seguramente en la historia de esta isla caribeña de Jamaica. Preocupante con este análisis. La mayor destrucción que cualquier huracán haya ocasionado sobre la importantísima isla de Jamaica, que no solamente es un paraíso en medio del Caribe, sino que tiene una historia muy influyente, sobre todo en el proceso independentista de toda nuestra región. Recordemos la ilustre Carta de Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de la Florida ha categorizado este huracán en categoría 5, que es la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson. Para ilustrar a nuestros televidentes, detrás de cámaras usted ahorita nos estaba hablando de que ya existió un huracán que superó esta escala. Para que tengamos una idea, eso es como si tuviéramos un metro y no podemos medir la longitud ni la extensión porque se nos acaba la cinta métrica. Literalmente eso es lo que está pasando con este huracán. Y en el futuro pueden llegar a afectar no solamente a Colombia, sino al Caribe, huracanes que superen esta taxonomía. Sí, aunque te aclaro una cosa, los categorías 5 son huracanes con vientos superiores a 250 kilómetros por hora, o sea, pueden llegar a 400, 500, que no creo que lleguen, pero de ahí para arriba son categoría 5. Pero ahí, digamos, no hay consenso todavía, pero existe la posibilidad de que haya un categoría 6. Ya el huracán Haiyan, Yolanda, la traducción al español, que pasó por Filipinas hace algunos años, tuvo vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. El huracán más potente que ha habido en el mundo entero. El más potente y que causó una destrucción enorme en Filipinas en esa época. Estamos hablando de unos 5 o 6 años aproximadamente. Y la categoría de Saffir-Simpson se creó hace unos 50 años más o menos por un ingeniero que era Saffir. Él era un ingeniero que lo habían contratado para que diseñara casas que pudieran resistir la fuerza de los huracanes. Y Simpson, que era el director del Centro Nacional de Huracanes de esa época. Ellos dos construyeron la escala Saffir-Simpson, que tiene 5 escalas, ¿no? La categoría 1, con vientos de 117 a 153 kilómetros por hora, la categoría 2 de 154 a 177, la 3 de 178 a 2008, 2007, 2008, la categoría 4 de 2009 a 250 y la 5 que es mayor a 250. Eso es lo que hasta ahora hay, ¿no? Huracanes categoría 5 ha habido muchos. Este año se espera, Julio César, que haya unos más de 6, ¿no? Pueden ser huracanes mayores, pueden ser 7, 8, de acuerdo a lo que han previsto en la Universidad de Colorado un grupo de especialistas en pronosticar las temporadas de huracanes. Y también el Centro Nacional de Huracanes han dicho que toda esta temporada va a estar superior a lo normal. ¿Por qué razón? Porque hay fenómenos de la niña. Es curioso cómo la naturaleza interactúa. Cuando en el Océano Pacífico las aguas superficiales del mar en la zona ecuatorial entre América del Sur y el centro del océano, cuando las temperaturas ahí están inferiores a lo normal, es decir, hay fenómeno de la niña,
en el Océano Atlántico hay temperaturas superiores a lo normal y se presentan más huracanes de lo normal. Es una correlación que ya está probada hace muchos años. Y lo contrario también funciona. Cuando hay fenómeno del Niño en el Pacífico, hay menos huracanes en el Atlántico. Hablemos ahora de un tema que es trascendental a la hora de un huracán y es la prevención. Más allá de las alertas, las advertencias y el desarrollo tecnológico que permite hoy conocer el trazado, la ruta, el nivel de intensidad y los daños, se dice que es impredecible la ocurrencia de los huracanes, pero ¿qué hacer en caso de estar frente a una contingencia de esta naturaleza? Escapar, quedarse, huir, ponerle una pared a la casa, agarrarse a una palmera, subirse a los cocos. ¿Qué se puede hacer más allá de lo jocoso de este comentario impertinente? Pero en caso de una situación como esta, sobre todo en el Caribe colombiano, en el que hemos tenido huracanes, pero ya hace mucho tiempo, y sí muchos coletazos. En el caso de Colombia, sabemos que Beryl ya está cruzando hacia arriba, hacia México, pero con los huracanes que puedan llegarse a presentar, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir en el evento de un suceso como este? Bueno, te aclaro también, qué pena de tener que aclararte las cosas imprecisas, pero No, para eso estamos aquí, para eso estamos aquí con los expertos, con el que los sabe. huracanes, los huracanes sí son predecibles, es decir, Okay. Se predice en la temporada de huracanes si va a ser más intensa o menos intensa. Eso se predice con 5 meses o 3 meses o 4 meses o 2 meses de anticipación. Okay. Suficiente tiempo. Ya se había dicho, como hay fenómeno de la niña, va a haber más huracanes. Entonces hay unos grupos especializados como el Centro Nacional de Huracanes, eh, el Servicio Meteorológico de México, eh, el Comité Regional de Huracanes de la Asociación Regional 4, que es de la Organización Meteorológica Mundial, los expertos meteorólogos de la Universidad de Colorado. Hay un poco de gente que pronostica ya el número de huracanes. Ya entonces se atreven a decir, va a haber 15 huracanes, 15 tormentas, de los cuales 10 van a ser huracanes y de esos 10, 6 van a ser grandes huracanes, ¿no? O sea, sí es predecible. Cuando se va a formar el sistema, también es predecible, y es predecible con muchos días de anticipación. Yo en particular me ocupo de eso. Yo no estoy trabajando ni con el IDEAM ni con nadie. Yo soy un pensionado que vive por acá en Francia, en la frontera con Ginebra, Suiza, cerca de la sede de la Organización Meteorológica Mundial. Y yo me dedico a mirar el tiempo y el clima de todo el mundo todos los días, como desde hace 45 años que comencé en esta labor de meteorólogo cuando llegué a Colombia desde la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, donde fui becado por la Organización Meteorológica Mundial y el gobierno colombiano. El gobierno colombiano organizó un grupo de muchachos bachilleres y los mandó a estudiar a diferentes regiones del mundo. Yo fui a Budapest, pero hubo otros que fueron a Estados Unidos, a Brasil, otros fueron a Argentina, a Australia, Rumania, España, en fin. El grupo de meteorólogos colombianos es supremamente diverso y eso hace que sea un grupo muy bueno. En su momento fue, digamos, mal utilizado por el gobierno colombiano a nivel institucional, Julio César, porque en Colombia las cosas son así. Arrancan con fuerza y después se van quedando colgadas en el camino. El servicio meteorológico, con todo este grupo, éramos unos 40, 45 profesionales, formados, como te digo, en todas partes del mundo. Y llegamos a Colombia y cada vez le iban quitando más presupuesto al IDEAM o al IMAT, que era en esa época, hasta el punto que hoy en día es un instituto pobre que tiene muchas dificultades para su funcionamiento como debería ser. En fin, pero de todas maneras, los huracanes sí son predecibles. Yo hace
una semana y media vengo hablando de la formación de una onda tropical fuerte que estaba allí, que podía desarrollarse, no sé qué, en las próximas 48 horas hasta que se formó. O sea, en la génesis del evento lleva 2 semanas, no es ahora. Ahora que ya se formó, se volvió noticia internacional. Pero digamos, el proceso de formación de este huracán Beryl ya venía gestándose desde hace 2 semanas. Y de eso estábamos hablando todos los meteorólogos que trabajamos en estos temas, especialmente en los medios de comunicación. La mayoría de la población atiende más a cuando ya la cosa es mayor, ¿no? Porque Beryl no sería lo que es si no fuese categoría 5, si no fuese el primer huracán categoría 5 del mes de junio, formado en junio. Ahora estamos en julio, pero el huracán se formó en junio y pasó como categoría 4 hasta el final del mes de junio. Ya en julio ahora se ha vuelto categoría 5 y va a ir posiblemente disminuyendo su intensidad. Mañana cuando llegue a Jamaica, chocará contra las montañas de Jamaica, descargará toda su furia allí, causará todos los estragos que debe causar y seguirá debilitado más allá de Jamaica hasta el estrecho entre Cuba y la península de Yucatán. Allí debe llegar como un categoría 1, pero todavía siendo huracán posiblemente. Y todavía el Centro Nacional de Huracanes no ha dicho nada, pero no tiene nada de extraño que vuelva a reactivarse, a intensificarse cuando entre sobre las aguas del Golfo de México. Vamos a ver. Importante esta descripción porque el desarrollo tecnológico ya no solamente nos permite, como nos está ilustrando un experto, Max Enríquez Daza, predecir el número de huracanes, su recorrido, su impacto, su velocidad y la capacidad que tienen para generar daños y ocasionar todo tipo de alteraciones del ecosistema y el contexto por el que atraviesa. Pero en materia de prevención ya de las personas, cuando se está en una alerta, ¿qué se puede hacer? ¿Hacia dónde se puede ir? ¿Qué es lo más específico que recomienda un meteorólogo en materia de prevención? Una vez ya está el suceso, apareció el huracán, ¿cuál debería ser el comportamiento de la gente? Bueno, a propósito de eso, en el año 2005, estamos hablando de hace casi 20 años, por iniciativa mía, cuando era subdirector de meteorología en el IDEAM, y con el apoyo de la Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que en esa época estaba dirigida por el mismo señor que es coautor de este libro, Naturaleza Indómita, Eduardo José González Angulo. Por eso este libro lo publicamos entre los dos, porque somos personas que hemos estado trabajando en esta materia de los desastres durante toda la vida. En el año 2005, por iniciativa mía, repito, y teniendo en cuenta que las aguas del Caribe cada vez se calientan más y más, hicimos el primer simulacro de huracanes en San Andrés. Ese simulacro no fue muy aceptado por la población de San Andrés y de Providencia, y estaban invitados las dos islas. Los de San Andrés, digamos, las autoridades asistieron, la población colaboró, prácticamente no colaboró, porque ellos tenían la creencia de que allá no pasa nada, no van a pasar huracanes. Llevamos toda la vida aquí y no nos han afectado esos grandes huracanes. Le dije, bueno, ustedes corren el riesgo. Eso fue en agosto del 2005. Creo que a finales de septiembre pasó el Beta, huracán Beta. Y el huracán Beta fue casi categoría 5 y afectó a Providencia destruyendo una buena parte de la isla. Destruyó el 60-70% de la infraestructura de la isla en esa época. Fue afortunadamente un huracán menos intenso que el que en el año 2020, el huracán Iota, pasó por Providencia y destruyó toda la isla. Tumbó todas las casas, los techos, las paredes. Fue una destrucción completa. Gracias a Dios no hubo personas muertas. Yo no sé cómo hicieron. Pero cuando hay un huracán, a propósito de tu comentario y de tu pregunta,
la gente no debe subirse a los árboles, ni, sino o sea, para eso se elaboran unos planes, ¿no? El simulacro era para decirle a las autoridades qué hacer en caso de que aparezca un huracán de esos intensos, y a la población cómo actuar. Entonces, se deben crear refugios de antemano, no a última hora, no, metámonos allí en la... No, hay que hacer refugios, que son unos sitios donde están las condiciones completas dadas para que la gente se resguarde allí y no se va a caer la edificación, van a tener comida y agua durante varios días. Mientras el huracán pasa y digamos, la cosa puede ser grave. En este caso de Providencia, yo no sé, la gente no hubo muertos, o casi, no, creo que de pronto hubo 1 o 2 muertos, pero la destrucción de las viviendas fue del 98%, 98, 99%. Entonces uno tiene que actuar antes, ¿no? Acte con las medidas, las autoridades saber qué hacer. Ya después se hicieron otros simulacros en la isla para refrescarla, porque las autoridades cambian, ¿no? Que el gobernador cambia, entonces cambia todo el mundo. Pero hay que volver otra vez a hacer para que la gente sepa cómo actuar en el caso de una emergencia que esté a la vuelta de la esquina. Ahí participa la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, el ejército, la policía, la gobernación, la secretaría de no sé qué, la secretaría, todo el mundo participa en esa actividad. Yo en este libro tengo justamente en Naturaleza Indómita, tengo exactamente todas las acciones que hay que acometer en el caso de un desastre de esa naturaleza. Digamos, un desastre que está previsto, como por ejemplo en Jamaica. En Jamaica ya saben que el huracán va a pasar por ahí. Y hace rato tienen que estar preparándose. Si no hay suficiente preparación o la gente no cree en las autoridades, va a haber un desastre horrible. Pero lo más probable es que ya estén adoptando las medidas preventivas para recibir a este sistema que es un monstruo del Caribe, podríamos llamarlo así, al huracán Beryl. El huracán Beryl es un monstruo en el Caribe, nos está diciendo el meteorólogo Max Enríquez. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Entre toda la conversación magistral y además pedagógica que hoy nos está haciendo nuestro invitado especial Max Enríquez, hay un término que ha generado una amplísima polémica, no solamente académica, sino también política, social y económica, y es el calentamiento global. Algunos dicen que el calentamiento global es el discurso de una ideología progresista, negándolo rotundamente. Otros consideran que es uno de los grandes desafíos de la humanidad para conservar y preservar la existencia de vida en la Tierra. Y quisiera preguntarle a Max Enríquez como meteorólogo, ¿este discurso y la retórica del calentamiento global tiene asidero científico o ha sido la bandera de ideologías que han distorsionado el verdadero sentido de lo que genera una situación como el denominado calentamiento global? Ambas cosas. Científicamente tiene un asidero. El planeta sufre cambios de clima de manera constante. El clima no es estable. O sea, tú no tienes la misma situación climática todo el tiempo, sino fluctúa. Hay unas fluctuaciones que son intraanuales, ¿no? Cuando llegan las temporadas lluviosas, ¿sí? Que es diferente a la temporada seca, en Barranquilla especialmente. Barranquilla en diciembre, enero, febrero, no llueve una gota. Y llegan los meses estos de mediados de año y caen unos aguaceros que son 4 o 5, en condiciones normales, 4 o 5 aguaceros, pero violentos. Entonces vienen los arroyos y las inundaciones.
Esa es una variación climática intraanual. Hay otra interanual, que es aquella que está determinada por la presentación de los fenómenos del niño y de la niña. De cada 5 años más o menos hay un fenómeno del niño, que es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical entre las costas de América del Sur y las costas asiáticas. Ese calentamiento produce en Colombia una sequía. La sequía no afecta a un sitio, afecta a medio país o más, porque la sequía es un fenómeno generalizado de escasez de lluvias durante 2-3 meses seguidos. Durante 3 meses seguidos llueve menos de lo normal y eso configura una sequía y tiene como repercusión el impacto en las poblaciones animales y humanas, y también en el medio ambiente, afecta a los ecosistemas, afecta a todo. Es una fluctuación interanual, o sea, cada 5 o 6 años. Luego viene el fenómeno de la niña, también con esa misma fluctuación de 5 o 6 años, y produce lo contrario, produce lluvias excesivas, inundaciones, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos este año? Para este segundo semestre tenemos fenómeno de la niña. Ya se sabe que va a haber grandes inundaciones en el país, especialmente en la costa caribe. Pero hay unas fluctuaciones, otras, que tienen unos periodos de décadas o años, miles de años, cientos de años. Hay un científico, perdóname, un científico que existió, serbio, Milutin Milankovic. Él era bibliotecario en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, no cuando yo estaba, sino muchísimo antes, pero él desarrolló una hipótesis que luego es la teoría de Milankovitch, que habla de las glaciaciones y las interglaciaciones. Las glaciaciones son unos fenómenos que se presentan cada 100.000 años, o mejor, duran 100.000 años. O sea, un periodo en que las temperaturas del planeta bajan dramáticamente hasta temperaturas promedio de la Tierra de 20 grados bajo cero, más o menos. Entonces, los polos crecen, todo se congela, en fin. Y vienen después, entre cada glaciación hay unos periodos de interglaciales, o sea, interglaciaciones. Esos periodos duran unos 30, 40, 50.000 años. Y ahí estamos. Nosotros estamos en una interglaciación que comenzó hace 12.500 años. El ser humano, como un ser sedentario, civilizado, digamos, comenzó a crear civilizaciones justamente cuando ya el clima cambió, se volvió un poco más cálido, como es este periodo de la interglacial, que repito, comenzó hace 12.500 años. En ese estamos. Entonces, ahí aparecimos los seres humanos. Hemos desarrollado nuestra vida dentro del periodo interglacial. No conocemos otra cosa. No conocemos nada. Tampoco sabemos cómo es, porque es la primera vez, inédito para nosotros, un cambio climático que nos lleve a un aumento del nivel del mar en todas partes del mundo, a un derretimiento de los polos. Eso es la primera vez que nosotros lo vivimos como seres civilizados. No habíamos tenido antes una situación como esta. Entonces, claro, esto nos causa una intriga enorme y estamos inmersos en el dilema entre si eso tiene causas naturales o si tiene causas humanas. Yo diría que ambas, ¿no? Combinadas. No podemos evitar el aumento de las temperaturas del planeta, porque es un proceso natural. Comenzamos hace 12.500 años y el promedio de un interglacial es de unos 30 a 40.000 años. Nos faltan, mal contados, unos 20.000 años más de calentamiento. Así, entre pendejada y pendejada, 20.000 años nada más de calentamiento. Eso significa que se van a derretir los polos sí o sí. En los próximos serán otras generaciones humanas las que estarán presentes. Nosotros ya no estaremos ahí. Pero este proceso es imparable. Ahora, se ha acelerado. Ese aceleramiento
le estamos echando la culpa al ser humano, el desarrollo humano insostenible. Nosotros con la quema de combustibles fósiles estamos incrementando el porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que no son malos, ¿no? Ellos fueron los que permitieron que la vida se desarrollara en el planeta, porque antes, cuando la atmósfera era primitiva, le llegaban la radiación solar a la Tierra y se escapaba casi todo hacia el espacio exterior. Pero los gases de invernadero atrapan esa energía y calientan el aire aquí en esta capa donde nosotros respiramos y vivimos, que son unos 10 kilómetros nada más. La biosfera nuestra es de 10 kilómetros en la atmósfera, no hay más. Más arriba ya es invivible la atmósfera, y más abajo está la tierra o están las aguas del mar. Entonces nosotros nos desarrollamos en 10 kilómetros de atmósfera. Allí desarrollamos toda nuestra civilización, nuestro desarrollo. El desarrollo concebido de una manera, digamos, insostenible, le decimos hoy en día. Pero hace 1000 años la gente no hablaba de eso. La gente, nada, ¿qué estaban buscando? Salir de las cuevas, construir ciudades, casas, medios de locomoción. Es que el desarrollo no ha sido malo, ha sido beneficioso para la humanidad. Ahora, la quema de los combustibles fósiles tuvo el infortunio que comenzó simultáneamente con uno de los ciclos de calentamiento que tiene el planeta, porque vuelvo otra vez al, digamos, interglacial. El interglacial dura 30.000 años, más o menos, digamos 30.000. Vamos en un poco menos de la mitad. Nos faltan 17.500 años para que se termine el proceso de calentamiento interglacial. Pero dentro de ese proceso hay unos ciclos de 500 años en que las temperaturas suben y luego bajan, suben y bajan, cada 500 años aproximadamente. En el periodo medieval existe el calentamiento medieval. Ese calentamiento medieval, tú que eres un historiador, por lo que he leído de ti, el calentamiento medieval fue un proceso que llevó al desarrollo de las sociedades europeas, especialmente. Este es un libro que yo le recomiendo, que se llama El Gran Calentamiento, de Brian Fagan. Brian Fagan es un excelente escritor que dice que cómo influyó el cambio climático en el apogeo y caída de civilizaciones, porque mientras en Europa ese calentamiento medieval de 500 años, que comenzó aproximadamente en el año 800 y duró hasta el 1300, 1350, por ahí, no hay un límite exacto, ¿no? Pero son 500 años. Ese calentamiento permitió que la agricultura en Europa progresara de una manera brutal, porque aquí antes la agricultura era de sobrevivencia, la gente cultivaba su papa, cultivaba su yuca y sus cositas para comer y vivir. Si había una sequía y no tenía nada de producción, se morían de hambre las personas, había mortandad de hambre la gente. Entonces en esa época, el periodo cálido medieval de 500 años, tuvo un clima, unos veranos cálidos y lluviosos, suaves y lluviosos, y unos inviernos también suaves y normales, digámoslo así. O sea, hubo unas condiciones climáticas óptimas. Entonces la gente producía en el campo enormes cantidades de cosas, y eso permitió que pudieran comerciar eso, comenzaron a ganar dinero. Todo en esa época la gente, Julio César le daba gracias a Dios de que les permitiera esa abundancia. Y por eso es que en esa época medieval se construyen todas las catedrales, de esas que habla Ken Follett en Pilares de la Tierra. Allí la gente le daba gracias a Dios construyendo unas enormes iglesias, y uno viene a Europa y ve todas esas iglesias espectaculares. Fueron construidas la mayoría en el periodo cálido medieval. Pero el periodo cálido medieval terminó alrededor de 1300, y después vino la pequeña edad de hielo, que Brian Fagan habla sobre eso también, cómo la historia de Europa entre 1300 y 1850.
lo que antes los beneficiaba, ahora se volvió en contra. Ya el clima no era apto para el desarrollo aquí en Europa y comenzó la gente otra vez con los mismos problemas de muriéndose de hambre, se empobreció la gente y todas esas cosas. En América, la época en que desaparece el imperio maya. Los mayas desaparecieron a raíz de unas sequías que hubo muy grandes en el periodo cálido medieval que mientras a Europa lo favoreció, a América no le favoreció. Entonces las sequías acabaron con sus sistemas de riego y la producción agrícola y todo eso se echó a perder. Y entonces se debilitó el imperio hasta que desapareció. Eso son cosas de la historia que hay que tener en cuenta. Pero entonces la pequeña edad de hielo duró 500 años hasta más o menos 1850. 1850 se toma como el periodo en el cual se acaba la pequeña edad de hielo, llamada así por Hubert Lamb, un climatólogo inglés, y comienza el calentamiento actual. Un calentamiento natural que dura 500 años. Comenzó en 1850, entonces suma cuánto llevamos. Llevamos 170 años, ¿no? Nos faltan 330 años de calentamiento dentro de ese ciclo pequeño, inmerso en el periodo interglacial. O sea, es que no nos salvamos del calentamiento. Esta vaina es impajaritable, imparable. Y el calentamiento, claro, tiene unas cosas en las cuales el hombre, el ser humano interviene, que es que deteriora la calidad del aire y afecta su propia salud. Pues nosotros vivimos en una biosfera que tiene 10 kilómetros de verticales de atmósfera y no hay más. No hay más donde meterse. Entonces, si nosotros solo llenamos de contaminación, pues nos vamos a afectar nosotros, aparte de que ayudamos a ese calentamiento natural que está en curso. Así que esas son las dos formas. Yo no soy escéptico, pero yo sí creo en el proceso natural de calentamiento que, según Milankovitch, está asociado a varios factores. Uno de ellos es la, 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 la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Tiene una parte más lejana y una parte más cercana en el año, ¿no? La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en un año y hay un punto donde está más cerca y un punto donde está más lejos. Pues cuando hay el calentamiento interglacial, esa órbita ya no se vuelve elíptica, sino se vuelve más circular. O sea, la Tierra está más cerca al Sol en todo momento, se calienta. Pero adicionalmente, el eje de la Tierra, es que esto de explicar la naturaleza, cómo funciona, es algo magnífico, hermano. Hay gente religiosa que le da gracias a Dios por haber creado esto. Yo, como científico, creo en que esto no es producto del azar ni de una evolución ahí, no. Hay algo que produjo el orden en este universo. El eje de la Tierra está inclinado en este momento 23.5 grados, pero está inclinándose más. Y en el periodo interglacial el eje se inclina más todavía. Entonces los polos están recibiendo la energía solar más intensamente y por eso también se derriten. La inclinación del eje de la Tierra es un factor que Milankovitch menciona como uno de los que se suma al proceso de calentamiento del planeta. Si ya estamos en un calentamiento, seguramente que el eje de la Tierra no está inclinado a 23.5, sino debe estar llegando a 24. Y eso hace que haya más sol en los polos y se derritan y el nivel del mar aumente. Entonces ahí te dejo eso para no cansarte con más elucubraciones científicas que a mí me parece que son serias y que hay que tenerlas en cuenta. No hay otras hipótesis, hay otras hipótesis posiblemente, pero estas son las más aceptadas. Importantísimo este enfoque científico, técnico
y explicado de forma gráfica, magistral y principalmente muy clara. Y decimos esto porque se ha generado toda una amplísima discusión más allá de lo filosófico, lo sociológico, lo histórico y lo económico. Se ha llevado esta discusión al terreno político y las banderas de algunos grupos intentan opacar el discurso de otros como si esto fuese un fenómeno que tuviese otro trasfondo más allá de lo que hoy magistralmente nos está ilustrando Max Enríquez Daza. Hay varios temas por preguntar y digo esto porque cuando uno está en frente de un experto y al escuchar la forma como expone con suficiente solidez y argumentación cada una de sus argumentaciones y de sus explicaciones, surgen varias preguntas. Y quisiera, Max Enríquez, aprovechando su presencia hoy en el termómetro, que habláramos del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, para que nos quede claro a todos cómo se da esa relación de la sequía con las lluvias y por qué estos adjetivos de niño y de niña tienen alguna implicación más allá de que algunos defensores de los infantes y de los adolescentes se oponen al uso de estas expresiones. El vocablo técnico niño y niña se popularizó y ya no hay remedio ni forma de llamar de otra manera a la sequía y a las lluvias. Bueno, ese se le llamó hace muchos años por los pescadores peruanos. Ellos veían que le cambiaban las corrientes costeras frente a las costas del Perú en la época del Niño Dios. Por eso le llamaban el fenómeno del niño. Porque pues ahí en la historia, antes la gente adoraba la luna, adoraba los planetas, el sol, ¿no? Porque había mucho desconocimiento científico, no había ciencia realmente. Entonces le llamaron fenómeno del niño porque coincidía más o menos con la época en que de 24 de diciembre, el Niño Dios. Esa es la razón. Ahora, después se le puso fenómeno de la niña a lo contrario al niño, que el fenómeno de la niña no es calentamiento, sino es enfriamiento. O sea, tiene su lógica, ¿no? Pero sí hay gente que ha dicho, no, pues que los pobres niños se sienten culpables. No, ningún niño se siente culpable de eso. Eso es mentira. Es un nombre que se le dio como cualquier otro, ¿no? Huracán, denominar huracán un huracán. ¿Por qué se llama huracán? Los indígenas de toda la región del Caribe, México, de las Bahamas, de las Guyanas, de todas partes, le llamaban Aracán, Hyumbaricán, Hyurbaricán, varios nombres, hasta que se adoptó el nombre de huracán. Pero, o sea, son nombres propios que no tienen una implicación más allá. El fenómeno del niño es el calentamiento justamente de las aguas del Océano Pacífico. ¿Por qué se calientan? Normalmente los vientos alisios soplan del noreste y del sureste, soplan sobre el Ecuador, ¿sí? Y empujan la masa de agua hacia las costas de Asia. De tal manera que el balance de los niveles del mar en Asia son mayores, son más altos, es más alto el nivel del mar en Asia que en América del Sur, por la presión que ejercen los vientos alisios soplando sobre el Ecuador y empujando la masa marina hacia allá. Cuando se presenta el fenómeno del Niño, se debilitan los vientos alisios y entonces esa pendiente se regresa y produce varias cosas en Colombia. Primero una marejada en la costa pacífica colombo-ecuatoriana, peruana, porque el mar se regresa para acá y este subida del nivel del mar, que los que conocen el Pacífico saben que las mareas en el Pacífico fluctúan aproximadamente unos 4 metros entre los niveles de marea alta y marea baja en los puntos más álgidos, digamos, más fuertes de las mareas. Hay 4 metros en que la marea cada 6 horas sube y baja. 4 metros, hágame el favor. Pero cuando hay fenómeno del niño, digamos, desbalanceo,
que se da simultáneo con la atracción lunar, produce entonces esas marejadas. Y por otro lado, los vientos alisios se debilitan de tal manera que no hay la confluencia de la zona de confluencia. La zona de confluencia intertropical es uno de los patrones del tiempo de Colombia. Allí donde confluyen los vientos alisios del noreste y sureste, suben los vientos, producen las nubes y se forman las lluvias. Esa zona de confluencia, con el movimiento del Sol, o sea, con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la zona de confluencia sube hacia la costa Caribe y luego baja hacia el sur del país. Es un desplazamiento que lo hace siguiendo la inclinación del eje de la Tierra, que va haciendo esto en el curso de su órbita alrededor del Sol, ¿no? Uno, como observador terrestre, uno ve que el Sol se mueve hacia el hemisferio norte y luego se mueve hacia el hemisferio sur, parado uno con los pies en la Tierra. Digamos, es un movimiento aparente del Sol, pero es la Tierra la que está dando la vuelta al Sol. Entonces, ese desplazamiento hacia el norte y hacia el sur lo sigue la zona de confluencia, entonces ella va produciendo lluvias por donde va pasando. Pero cuando hay fenómeno del Niño, la confluencia es débil, entonces no se producen las lluvias que deben producirse. Ahí comienzan los problemas, porque llueve menos de lo normal. Puede que llueve menos de lo normal. Y el llover menos de lo normal, durante 3 meses seguidos, se configura como una sequía. Entonces, eso se presenta justamente en esa época. Y vienen los desabastecimientos de agua de los embalses, como sucedió ahora en este fenómeno del Niño, que siempre que hay fenómeno del Niño nos coge con los calzones abajo, Julio César. Siempre, porque no hay previsión en Colombia. Mira, hace 40 años yo estaba presente cuando las autoridades de Bogotá decidieron traer a un gringo a bombardear las nubes. Un proceso científico serio y responsable y válido además. Y el meteorólogo que trajeron de Estados Unidos para hacerlo, el tipo le estaban pagando $100,000 en un mes para que bombardeara sobre los embalses del norte de la Sabana, y él no tuvo problemas. Sí, esto no se hace así, me dijo, pero la gente no le importaba. Ellos querían darle una solución política a un problema científico. Yo en esa época escribía en El Espectador. Don Guillermo Cano, que en paz descanse, y don José Salgar me invitaron a mí a esa reunión donde estaba el alcalde de Bogotá, Augusto Ramírez, que estaba el director de la empresa Energía, Fabio Puyo, estaba todo, el director de la CAR, el director del acueducto, todos estaban reunidos ahí en un foro en El Espectador, y yo fui como experto. Y ahí fue cuando dijeron, vamos a traer un gringo a bombardear las nubes. Y yo dije, pero perdóneme, pero es que eso no se hace así. Yo llevaba 3 años de haber llegado de Budapest, y yo allá en Hungría, los últimos 6 meses de mi carrera allá, los pasé en una población al sur de Hungría, donde está el Instituto Húngaro de Modificación Artificial del Tiempo. Ellos tienen un instituto para modificar unas granizadas que caen en abril, justamente cuando está comenzando a brotar la naturaleza, los cultivos, y entonces cae la granizada y daña eso. Ellos querían adelantarse a esa granizada y bombardear las nubes para que cayera lluvia y no granizo. Y era exitoso, pero había que hacer un estudio primero de cómo se comportan los vientos, los diferentes niveles de la atmósfera, las temperaturas, las humedades, etc. No, aquí trajeron un gringo y lo sentaron ahí. El gringo, cuando llegó a Bogotá, yo estaba presente cuando digo, Bogotá está a 2.640 metros. Yo pensé que estaba al nivel del mar, dijo el tipo. Para que tú veas el grado de improvisación e irresponsabilidad de nuestra clase política. Eso a mí me fastidió. Ahora, hace poco yo fui a Colombia. Justamente a finales de marzo, comienzos de abril, fui a Colombia a celebrar mis 70 años con mi familia.
fui a Colombia a operarme los ojos, fui a otras cosas. Y cuando yo llego allá y encuentro la discusión de que va a haber un racionamiento de agua porque se secaron los embalses. Y salió alguien por ahí a decir, no, que hace 40 años trajeron un gringo y ese man hizo llover. El tipo era el berraco, hizo llover. A mí eso me dio tanta rabia que yo metí la cucharada y comencé a pelear. Ahí fue cuando yo me metí a dar mi opinión en los medios de comunicación. Les dije, mire, eso fue mentira. Hace 40 años el tipo vino, le pagaron eso. Él no tiene la culpa la tienen los políticos que hicieron una barrabasada, una tontería, botando la plata. Digo, yo en esa época, hace 40 años, les recomendé que crearan un grupo de modificación artificial del tiempo, que yo se los ayudaba a montar. Yo tenía en ese momento tenía todavía los conocimientos frescos, ahora ya no, 40 años después ya todo cambió, la tecnología cambió todo. Pero yo les dije ahora, recientemente en abril que estuve allá, les dije, creen un grupo en el IDEAM para que estudie la atmósfera sobre los embalses, todos los embalses sobre los cultivos y puedan modificar el tiempo. Pueden inyectarle yoduro de plata a la atmósfera, generar la condensación del vapor de agua más aceleradamente y producir más lluvia de la que cae en la época del fenómeno del Niño. Se acabó el problema de la sequía, comenzó a llover y nuevamente a la gente se le olvidó todo. Ya nadie se preocupa por eso, le importa un bledo. Si viene otro, el próximo fenómeno del Niño nos vuelve a dar por la cabeza Julio César y aquí ojalá esté vivo para que repitamos esto que estoy diciendo, que guarda este programa para que lo saques dentro de 4 años, 5 años, que haya un nuevo fenómeno del Niño y vamos a tener los mismos problemas de que se secaron, que murieron las vacas, que se secaron los ríos, que no hay agua para el acueducto. Así es. Y sumado a eso, después inundaciones, los ríos desbordados porque no había agua y seguimos con los mismos problemas de distribución de agua potable porque todo es contingente y nada se planifica. La estructura del desarrollo de nuestro país está asociado al momento, a la repentización en la toma de decisiones y no a una planificación consensuada con expertos y con un proyecto común de desarrollo. Ya nos hemos cansado de repetir y sobre todo de decírselo a nuestros niños que somos una nación rica, pero esa riqueza en agua, cuando se acaban las lluvias, pareciera que desapareciera y se esfumara el desarrollo y el progreso, y cuando viene la intensa temporada de lluvias, se desbordan los ríos, se mueren los animales, desaparecen los cultivos, la tragedia y el drama porque no se planifica cuando se debe y sobre todo cuando se necesita. Don Max, hay una pregunta inevitable aquí y cuéntenos sobre el libro Naturaleza Indómita, del cual ya usted nos habló brevemente. ¿Dónde lo pueden adquirir nuestros televidentes? Y por supuesto, ¿dónde pueden estar en contacto con usted en sus redes sociales y en sus plataformas para estar atentos con esta temporada de huracanes y por supuesto para compartir ese conocimiento y esa amplísima experiencia que es tan necesaria en nuestros días? Muchas gracias, Julio César. Mira, el libro Naturaleza Indómita, yo, entre otras cosas, eso fue lo que fui a hacer a Colombia ahora que fui en abril. Fue al lanzamiento, un lanzamiento muy apropiado en un momento de crisis climática. Naturaleza Indómita es un libro lleno de mucha riqueza conceptual. Hay datos, hay publicación de recortes de prensa, porque estos recortes de prensa que aparecen en este libro son parte de lo que se llamó la base de datos histórica de desastres de Colombia. Permíteme contar una anécdota al respecto, porque de ahí surge la necesidad de escribir este libro. Y es que en el año 86, 87, cuando yo escribí en El Espectador, y El Espectador iba a cumplir 100 años, don Guillermo Cano me dijo, Max, escriba alguna cosa sobre lo que usted sabe para publicarlo con motivo de los 100 años del periódico.
El periódico El Espectador es el más antiguo de Colombia, 1888 comenzó el primero. Entonces yo dije, voy a buscar todos los desastres de origen natural que se hayan presentado en Colombia o que hayan sido publicados por el periódico El Espectador. Y yo me fui a la hemeroteca y comencé a ver los periódicos de hace 100 años. Eso es una cosa maravillosa, Julio César, hermano. Eso de estar viendo las noticias de hace 100 años, cómo las publicaban, ¿no? Era una cosa simpática. Había una que decía, vuele en Escalta, la única línea aérea que no se le ha caído un avión en el último mes, por ejemplo. O había otra noticia que decía, un hombre muere por mordedura de un caimán a la orilla del río Bogotá. El río Bogotá desde hace 30 años es un río muerto, donde ahí no hay nada, no hay vida ectiológica, no hay nada de vida, no hay ningún pez ni nada de esas cosas. Un río cargado de todo el chichí y el popó de la gente que vive en las sabanas de Bogotá y de Bogotá, que tiene 8 o 9 millones de personas. Todo el mundo le bota al pobre río todo. Y ese río desemboca al Magdalena y el Magdalena desemboca ya en Barranquilla y en el canal del Dique. Hágame el favor, llevando todo el chichí y el popó de la mayoría de los colombianos, porque además, bueno, pero entonces yo comencé a ver esos recortes y yo duré como 3 meses divirtiéndome leyendo eso con detalle, porque es magnífico meterse a la hemeroteca a leer esos periódicos. Entonces yo dije, no, si hago esto no voy a escribir nada. Entonces contraté a unos muchachos, el hijo de la señora de los Tintos, el hijo del Noticiero Nacional, donde yo estaba trabajando, y les dije, vea, yo les voy a pagar el día, el transporte y el almuerzo, para que ustedes vayan a la hemeroteca y miren hoja por hoja y me saquen fotocopias. Y acumulé 6,000 y pico de fotocopias de desastres. Entonces, parte de esas fotocopias están aquí. ¿Sí? Ahí las tengo, las presento ahí en algunos de los desastres, porque estos son registros de los fenómenos que se presentaron. Hice la base de datos histórica de desastres para escribir un artículo en el periódico. No escribí el artículo, yo me demoré 2 años más. En el año 90 terminé de sacar todo, desde el año 38 a 1988, 50 años de desastre. Yo tenía ese material ahí, y un día me fui a la oficina de desastres que ya estaba creada después de la erupción del volcán del Ruiz, y hablé con el director de entonces, Camilo Cárdenas. Le dije, Camilo, mira, yo tengo una cosa que yo hice, pues, le conté, para escribir un artículo, pero resulta que me demoré más de la cuenta, pero yo creo que de pronto les sirve a ustedes acá. Me dijo, ¿qué es? No, tengo una base de datos de desastres. Digo, ¿qué? Hermano, ¿usted cómo hizo eso? Es un valiosísimo eso para nosotros. Y se fueron él y el subdirector, se fueron a mi oficina a ver qué era lo que yo tenía y decir, no, esto es una mina de... Total, es que les vendí la base de datos histórica de desastres de Colombia. Ese es el fundamento de este libro. Este libro de Naturaleza Indómita explica todos los desastres de origen natural en Colombia. Están explicados acá. Los huracanes es la parte más explicada, los huracanes. Aquí, por ejemplo, mire, aquí habla de... Ahí lo vemos. Bombardean ciclón con yoduro de plata. Hace muchos años, en 1900, ¿qué sería esto? Bueno, aquí está el dato, como 60 años, se les ocurrió bombardear el huracán para evitar que entrara al Golfo de México y afectar a Estados Unidos. Y le botaron yoduro de plata allí para acelerar los procesos. Se abrieron 2 huracanes y hubo doble afectación. Nunca más volvieron a intentarlo, por supuesto. Y así está, toda la información que hay aquí es maravillosa. Yo le recomiendo a la gente, los académicos, a la gente científica, a los empresarios del campo, todo el mundo, los que quieren saber sobre desastres naturales en Colombia, aquí están.
Eso es un libro muy sencillo, escrito con un lenguaje fácil, pero con una riqueza conceptual y con una riqueza estadística que vale la pena tenerlo como consulta en algún Y momento. más que pertinente, además, recuérdenos sus redes sociales, cómo lo pueden ubicar y cómo lo pueden seguir. Bueno, yo en realidad lo único que yo estoy manejando hoy en día, sí, con frecuencia es el Twitter, ¿no? La X. Sí. Mi dirección ahí es @Enríquez, Enríquez con H, @H mayúscula, Enríquez Z al final, M de Max, ¿no? Enríquez con mayúscula la H, pegado todo, Max, M mayúscula. Ahí estoy yo publicando cosas porque me he dado cuenta que es la única que tiene inmediatez, que consulta la mayoría de la gente que trabaja en los medios de comunicación y que para mí es suficiente. Tengo un Facebook, ahí me consiguen como Max Enríquez Daza, pero es para cosas sociales y para tonterías, pero mi sitio serio es la red X. Ustedes pueden Y suscribir. una ñapa, y estimado Max Enríquez, así como el huracán Beryl, ¿cómo le va a Colombia? ¿Se conoce la ruta? ¿Será un huracán en la Copa América o le van a tirar dinamita a las nubes? Yo creo que hoy por lo menos empatamos. O si no, Colombia es mejor equipo que Brasil, pero Brasil tiene a Vinicius. Ese Vinicius es una dinamita pura. Ese es como nuestro Luchito Díaz, ¿no? El Lucho y el Vinicius son parecidos, son unos explosivos, peligrosos. El Vinicius es imparable casi. Y si lo van a parar como a Beryl, pues va a ser muy complicado. Tiene que hacerle falta. Y yo creo que ahí vamos a tener problemas por ese lado. De resto, Colombia es un equipo extraordinario. Eh, Principalmente me emociona mucho Lucho Díaz, que es un muchacho humilde de allá de La Guajira, que salió a tragarse el mundo entero, porque en Liverpool es una estrella rutilante y lo quieren comprar en todas partes. Hoy en día es la vedette, Lucho Díaz. Pero está ¿Y James. y el Junior está como el niño o como la niña? El Junior nos hace, perdóname la palabra, no, mejor no la digo, nos hace sufrir en cada partido, pero ahí seguimos firme con el Junior. Yo tengo mi camiseta del Junior acá y tengo mi gorra del Junior y yo me la pongo cuando va a jugar el Junior y sufro con esos partidos porque, no sé, parece que le faltara 5 para el peso, pero es nuestro equipo, lo llevamos en el corazón y ahí seguimos firmes como fieles fanáticos del equipo. Así es. Muchísimas gracias, Max Enríquez, por estar con nosotros en esta formativa, amena y tan grata conversación hoy en el termómetro. Y en 30 segundos, si eso es posible, para lo que viene del fenómeno de la niña, ¿qué le decimos a nuestros televidentes? En 30 segundos es fácil, va a llover a la lata en este segundo semestre. Sin duda alguna vamos a tener muchos desastres de origen hidrometeorológico en toda la región, pero especialmente en la parte baja de los ríos Cauca y Magdalena, del río Sinú, del río San Jorge. En esas zonas van a presentarse desbordamientos, inundaciones. Ya está lloviendo mucho, entre otras cosas, desde abril, pero lo que nos falta por llover es hartísimo, que esas lluvias se incentivan cuando pasan huracanes por ahí. Cuando pasa, y como van a pasar muchos huracanes, va a llover más. Muchísimas gracias, don Max, y seguiremos conversando. Aquí lo vamos a seguir porque quedaron muchos temas todavía que sé que serán de gran atractivo para nuestros televidentes. Muchas gracias, Julio César. Muchísimas gracias a usted. Lo hemos visto. El huracán Beryl sigue su curso devastador. Un huracán categoría 5 que anticipa una temporada de huracanes sobre las cuales habrá que poner mucha atención y como hoy nos lo ha dicho Max Enríquez Daza,
meteorólogo barranquillero destacadísimo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay que estar atentos, principalmente porque la prevención es la clave. Hoy la tecnología nos permite no solo advertir, sino entender la capacidad que tienen estos fenómenos naturales para provocar daños y a nuestros organismos principales, dirigidos casi siempre no por técnicos, sino por políticos. No dejemos todo para última hora. La planificación es la clave para evitar sucesos que lamentar. Prevenir es el asunto, porque el asunto depende de nuestra prevención. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.